Señores, buenas noches y bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche vamos a hablar acerca de la pobreza, más específicamente vamos a hablar de la denominada pobreza multidimensional. Para plantear este tema vamos a conversar con el invitado de hoy, que es el doctor Martín Burr. Con él vamos a conversar luego de la presentación del programa. Líderes es presentado por Samsung. Tener un Smart TV nunca antes fue tan genial. Con la función QSmart accedes a todo el entretenimiento que quieras, desde tus redes sociales, estrenos y hasta partidos de fútbol. Disfruta de todas las opciones que tiene tu Smart TV, sin límites para tu entretenimiento. Además, podés administrar todos tus dispositivos con un solo control. Bienvenido al mundo premium de la tecnología QSmart. Bienvenido al futuro con Samsung. Ya estamos en compañía del doctor Martín Burr. Martín, buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí con tu programa. Igualmente, Martín, muchas gracias por aceptar la invitación de participar de Líderes. Martín, no nos conocíamos antes, es un gusto conocerte. Realmente. Y te quiero confesar que tengo muchas preguntas que hacerte respecto a algo a lo cual te dedicas hace muchos años, el combate a la pobreza. ¿Cuántos años trabajando en esto, Martín? Hace 34 años, comenzamos en 1985, Gobierno de Stroessner en todavía. la época de Stroessner, con las chiperas frente a La Riojana. Comenzamos entrevistándole a las chiperas, averiguando de dónde conseguían sus chipas o su materia prima, cómo ellas se financiaban, y nos dimos cuenta de que no tenían acceso a los créditos. El Banco Nacional de Fomento ni siquiera las consideraba agentes económicas de importancia. Realmente... Perdón, Martín. Perdón. Bueno, Perdón. Okay. Entonces, comenzamos trabajando con las chiperas, después trabajamos con las vendedoras de Yuyo en el Mercado 4 y desarrollamos un programa de crédito y capacitación para que ellas puedan salir adelante. Y fue tan importante ese conocimiento porque en algunas cosas eran pobres, Okay. pero en otras cosas no eran pobres. Por ejemplo. Por ejemplo, en relaciones familiares, algunas, a pesar de trabajar con una canasta de chipa, le mandaban a todos sus hijos a la educación, a terminar la facultad. Paraguay está lleno de historias de éxito de mujeres muy trabajadoras, muy emprendedoras y muy guapas. Entonces, siempre nos preocupó trabajar por la gente más débil de nuestra sociedad, pero también nos preocupó las definiciones que los libros de economía tenían. Y algo era que no se compadecía con la realidad. El gobierno decía, la definición de pobreza es el dinero que se necesita para comprar una canasta de alimentos. Y nosotros decíamos, dinero. A veces la causa de la pobreza es el dinero y a veces la consecuencia de la pobreza es el dinero. Entonces, comenzamos hace 34 años y después la gente en el exterior empezó a averiguar acerca de la Fundación Paraguaya y hoy estamos trabajando en todos los continentes, en toda América Latina, África, Asia, Oceanía, incluso en Europa y en Estados Unidos, con programas sociales desarrollados en Paraguay. De eso quiero hablar contigo porque es motivo de orgullo para todos nosotros la exportación de este modelo. Ahora, Martín, estuve hace poco viendo la conferencia a través de internet de un médico neurólogo argentino llamado Facundo Manes. Y él decía, para combatir la pobreza, primero hay que entender la pobreza, porque muchas veces nos limitamos a entender la pobreza a partir de la definición de la pobreza económica o monetaria, es decir, a partir de cierto monto de ingreso por persona, uno es o no pobre. Lo que decías recién, ¿verdad? Creo que en áreas urbanas en Paraguay, a partir de 690.000 guaraníes por persona, uno no es pobre. Estamos hablando de la pobreza, de la pobreza total, y a partir de 450.000 guaraníes de ingreso por persona al mes,
uno no es pobre extremo. Y aparentemente esa definición de pobreza o es muy limitada o quedó obsoleta. ¿Cuál es hoy la definición de pobreza, Martín? Bueno, quiero hacer una acotación muy importante porque dijiste de que este experto argentino decía que para combatir la pobreza tenemos que entender qué es la pobreza. Exacto. Bueno, ¿quién tiene que entender? Todos. Correcto. No solamente el gobierno, no solamente los expertos de allá arriba, los tomadores de decisión allá arriba. Para comprender la pobreza, todos tienen que comprenderla, incluyendo la gente humilde. Correcto. No se les incorpora a la gente humilde a la discusión de la pobreza. No se les invita. Y como decía Winston Churchill, el ex primer ministro de Inglaterra, si no te sentás en la mesa, seguramente vas a figurar en el menú. ¿Qué pasa? Entonces, la Fundación Paraguaya cuestiona dos elementos de cómo el gobierno mide la pobreza. Correcto. El gobierno paraguayo mide la pobreza monetaria y sabe muy bien que hay problemas de empleo, de salud, de educación, de vivienda, de organización y de participación ciudadana que están intrínsecamente ligados al dinero. O sea que nosotros creemos en la pobreza multidimensional, pero no solamente que los tomadores de decisión en la Secretaría Técnica de Planificación, en el Ministerio de Hacienda y en el Gabinete Social comprendan lo que es la pobreza. Los tomadores de decisión, la chipera es la que a quien hay que consultarle qué es la pobreza para ella y qué no es la pobreza para ella. Entonces nosotros estamos justamente cuestionando al gobierno y a las autoridades diciéndole, bueno, ¿quién es el dueño de la pobreza? ¿Es el gobierno? Porque si el gobierno es el dueño de la pobreza, el resultado está a la vista. Sí. Entonces, ¿qué tal si nos despojamos del orgullo y de la soberbia y de la arrogancia y le consultamos a la familia del agricultor en San Pedro o a la familia que vive en un asentamiento en Villa Lisa o a la chipera o a la vendedora de yuya? Y usted, señora, con todo respeto, ¿qué es para usted ser pobre? ¿Qué es para usted, señora, ser no pobre? ¿Cuáles son sus prioridades y qué podemos hacer para ayudarle a usted? Entonces, son dos cosas. La pobreza no debe ser entendida solamente la falta de dinero. La pobreza también tiene que verse con muchas dimensiones, por eso se llama multidimensional. Las dimensiones son dinero, empleo, salud, medio ambiente, educación, cultura, vivienda, infraestructura. Y no solamente muchas dimensiones y muchas cosas, sino desde la perspectiva y el punto de vista de quién. Correcto. Entonces, eso es, y hoy por suerte hay tecnología que permite que las personas humildes se manifiesten. Casi todas ellas tienen WhatsApp, casi todas ellas tienen Facebook, entonces ya no hay excusa para excluir a la gente de la chacarita, a la gente de los asentamientos urbanos, a los agricultores, a los obreros. ¿Qué le parece a usted? Entonces, la pregunta principal es, ¿quién es el dueño de la pobreza? Martín, entonces me parece preocupante esta diferencia que hay entre medir solamente la pobreza monetaria versus la pobreza multifuncional. ¿Por qué digo esto, Martín? Porque si yo mido solamente la pobreza monetaria, que es un tipo de pobreza, debería estar feliz porque hace 15 años atrás, en el año 2003, la pobreza estaba en un 57,5, casi 60% de los paraguayos. Y hoy, según estadísticas de la Dirección General de Censo, Encuestas y Estadísticas, 2018 la pobreza es 24,6. Ahora, si yo abro la pobreza a otras dimensiones, podría darse el caso de que Juan González gana 5 millones de guaraníes por mes. En su casa está su esposa y sus 3 hijos, es decir, 5 millones de guaraníes dividido 5 personas da un ingreso promedio mensual de 1 millón. Es decir, 300.000 guaraníes más por persona de ingreso de lo que dice nuestro límite de pobreza. Pero sin embargo,
esa familia puede ser pobre. Absolutamente. ¿Es correcto? Pueden no tener un baño moderno, pueden tener serios problemas dentales, pueden no tener ahorro, incluso pueden estar tan sobreendeudados de que el dinero, el 5 millones, entra y se va antes de que la familia pueda ser. Entonces, si no hay educación financiera, si no hay un sistema que permite a la gente humilde ahorrar, si no hay un sistema que permite a las personas comprender su situación, vamos a tener esas equivocaciones. Ok. Entonces, por ejemplo, estaba en la Expo y en una noche muy fría le vi a las artesanas indígenas vendiendo su artesanía. Nosotros trabajamos con varias parcialidades indígenas. En este caso estaba yo visitándole a las artesanas COM de Benjamín Acebal. Sí. Y vi que estaban vendiendo mucha mercadería. Y después me pregunté, ¿qué hace esa señora con su dinero? ¿Dónde pone la plata una artesana indígena? No puede ir a un banco, no puede ir a una cooperativa. Nadie nunca le enseñó a cómo ahorrar. ¿Qué hace una artesana con su dinero? Entonces, hay que desarrollar una de las dimensiones adicionales al ingreso, que es el ahorro. Correcto. Y preguntándole a varias señoras, porque hicimos un grupo de trabajo ahí, señora, ¿qué es más importante para usted? ¿Ganar más dinero o ahorrar? Ahorrar. ¿Qué? Ahorrar. Pero por supuesto, el ahorro es más importante que el ingreso. Porque si pasa algo esta noche, ¿yo a quién recurro? Entonces, fíjate vos cómo preguntándole a la gente, devolviéndole la dignidad a las personas, sí, tratándole como ciudadanos de primera categoría, ellos nos pueden ilustrar cómo enfrentar la lucha social en el Paraguay, porque los tomadores de decisión no son solamente los jerarcas que están en el Ministerio de Hacienda. Okay. Los tomadores de decisión son las madres, jefas de familia que están en todo el país. Correcto. Martín, la Fundación Paraguaya desarrolló una tecnología o metodología de medición de pobreza multidimensional denominada tablero de semáforo de pobreza. Sí. ¿Cuántos indicadores se miden? Primera pregunta. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo diagnostico la pobreza en mi familia a partir de ese tablero? ¿Viene alguien a diagnosticar o yo completo una encuesta para ver cómo están mis semáforos en los indicadores que tiene ese tablero? Bueno, es una metodología revolucionaria que desarrollamos aquí, justamente hablando con la chipera, hablando con los vendedores ambulantes, hablando con los indígenas, hablando con las microempresas de todo el país y utilizando una tableta muy fácil, donde hay una definición verde, una definición amarilla y una definición roja que es no pobre, pobre y muy pobre. Y la persona ve qué tal los ingresos y va a la próxima y dice, tengo acceso al crédito. Le toma un minuto a la persona decir, no tengo acceso al crédito. Y después tengo ahorros familiares. A veces sí, a veces no, soy amarillo. Y entonces en 20 minutos la persona puede autodiagnosticarse, que es lo impensable. Porque mucha gente... ¿Cuántos indicadores son? 50 indicadores que se visualizan en un tablero de control único para las familias. Así como antes había Plan Nacional de Desarrollo, Plan Departamental de Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo, hoy la tecnología nos permite Plan Familiar de Desarrollo. Y entonces una vez que la familia se autodiagnostica, y esto lo puede hacer cualquier persona independientemente de su nivel académico, puede tener tercer grado, hace su plan, sus prioridades, identifica los indicadores y ella define por qué no tengo ahorros. Correcto. ¿Y qué voy a hacer para tenerlo? Y ahí es donde se desarrolla un plan. Y esto, por suerte, está ya esparciéndose en el mundo y cuestiona la sensación de que a la gente humilde no se le puede esperar nada de ellos, porque ya son inútiles. Y si no eran inútiles, hace rato hubiesen salido de la pobreza.
Entonces, el cambio de perspectiva es muy importante. A la gente humilde, a las familias, a las amas de casa, hay que permitirle que ellas midan sus necesidades, que ellas establezcan sus prioridades y que ellas puedan ser dueñas de su plan de salida. O si no te viene un programa del gobierno que este Coporá, no se sabe bien quién lo hizo, por qué es 280.000 guaraníes y no es 300.000 guaraníes, o sea, no se entiende. Entonces, tenemos la oportunidad de eliminar la pobreza en el Paraguay, pero hay que tener otro enfoque totalmente. Martín, entonces una mujer, cabeza de familia o un padre completa una respuesta en 50 indicadores. Sí. Verde es no pobre, amarillo es pobre y rojo es muy pobre. pobre. Vos podés tener, por ejemplo, agua potable, ¿cierto?, y no tener un baño moderno. Podés tener verde en uno y rojo en otro. Correcto. Y tu vecino o tu hermano puede ser aparte, porque vos a lo mejor sos una viuda con 2 hijos y el vecino puede ser una madre casada con 3 hijos y la otra es una señora vivienda sola. Correcto. Entonces el dinero, a lo mejor todos ganan sueldo mínimo. Correcto. Y uno es pobre, extremo, otro es pobre y otro no es pobre. Y otro no es pobre, con el mismo nivel de ingreso. Correcto. Martín, terminado yo de autoevaluarme en 50 indicadores, tengo un tablero. Un tablero de control muy fácil. Exacto. Y en ese tablero, en algunos indicadores, no soy pobre, verde. Correcto. En otros indicadores soy pobre, amarillo. Y en otros indicadores soy muy pobre, rojo. Y el plan familiar de desarrollo son las acciones a emprender para ir verdeándome. Correcto. Es correcto. Es decir, para pasar en aquellos indicadores donde hoy soy pobre o muy pobre, ir pasando a verde. Y la superación de la pobreza, lo que en el Paraguay llamamos salir adelante, exacto, consiste solamente en ser verde. Consiste solamente en ser verde. Cada familia tiene sus fortalezas y debilidades. Y digo esto para comenzar, no por lo que le falta a la familia, sino por lo que tiene. Tenemos que comenzar con las fortalezas, porque a esa persona se le tiene que persuadir de que vale la pena. Correcto. A esa persona se le tiene que persuadir de que ella es capaz. Correcto. Entonces, esa persona tiene que ser tratada con respeto y se tiene que decir, señora, vea usted la cantidad de verdes que tiene. No es cierto que usted está en la lona. Usted está teniendo un problema de ingreso, pero mire la otra fortaleza que usted tiene. Y entonces, si es posible que usted ya sea verde ahora, a pesar de tener insuficientes ingresos, y hay gente en el asentamiento que ha resuelto este problema. O sea que ningún indicador es de cumplimiento imposible. Correcto. Martín, sobre ese punto me interesa que conversemos acerca de, una vez que yo tenga el diagnóstico, cómo o quién me puede ayudar con mi plan familiar de desarrollo, porque puede pasar que yo me sienta incapaz de avanzar, cómo yo puedo superarme o creer que yo puedo verdear en aquellos indicadores donde hoy no tengo verde. Pero antes de pasar a ese plan, me gustaría preguntarte si en el país, ¿cuántas familias hicieron su autodiagnóstico? Más de 60.000 familias. Más de 60.000 familias. ¿De un total de cuántas familias? 1.500.000. En todo el país. Solamente. Porque lo que nosotros estamos diciendo es de que a efectos de la superación de pobreza en el Paraguay, no hay 7 millones de habitantes en el Paraguay. Hay solamente 1.500.000 familias. Ok. Porque no se puede salir de la pobreza solo. Un obrero no puede salir de la pobreza él, si es que su hija no va a la escuela o no está vacunada. O la niña de 10 años no puede salir de la pobreza con un trabajo de pobreza infantil si su madre está crónicamente desempleada. Correcto. Se sale en grupo. ¿Y cómo se define familia? Se define no solamente papá, mamá, hijos en una familia formalmente constituida, porque nosotros desde la colonia tenemos muchos tipos de familia, como muchos países también. Entonces, los que duermen y comen debajo de un mismo techo.
A veces es abuela madre soltera, hija madre soltera y nieta madre soltera en casos extremos, como lo fue nuestras bisabuelas después de la guerra de la Triple Alianza. Correcto. U otros casos son las familias más tradicionales, pero si se quiere defender a la familia paraguaya, la familia tiene que ser ayudada a superar la pobreza. Correcto. Entonces, nadie habla de eso. La gente habla de un romanticismo de la familia, ¿no? La familia se disuelve por problemas de pobreza, por la emigración a la Argentina o a España, por la migración rural, urbana, porque se mueren de hambre en la campaña. Entonces, esos son trabajos de apoyo a la familia paraguaya. Correcto. Martín, si mi familia, para que mi familia no esté dentro de aquellas familias que están con pobreza multidimensional, los 50 indicadores tendrían que ser verdes. Sí. Correcto. ¿Y Sí. qué porcentaje de las 60.000 familias con las que se implementó el semáforo de la pobreza está fuera de lo que es pobreza multidimensional? Nosotros creo que tenemos unas 10.000 familias o más que han superado todos los indicadores. Todos los indicadores. Porque cada indicador tiene su propia dificultad. Por ejemplo, uno de los indicadores es ganamos suficiente dinero. Otro indicador es mi familia ahorra. Otro indicador es tenemos cédula y los documentos necesarios. Otro indicador es tenemos agua potable. Pero hay otros indicadores igualmente importantes que tienen que ver, sé planificar mi futuro. Ok. Sé controlar mis emociones. Puedo trabajar en grupo. Formo parte de comisiones vecinales o grupos de autoayuda. ¿Qué es más importante? ¿Ganar dinero o saber planificar tu futuro? Porque con el caso del dinero, Sí. ¿qué pasa si una persona gana 10 millones de guaraníes? No es pobre monetariamente hablando. ¿Y si pero- está sobreendeudada? Correcto. O sea, sobreendeudada a tal punto de que no duerme de noche, Sí. a tal punto de que le paraliza el temor. Correcto. Entonces, y volviendo a tu pregunta, hay diferentes, por ejemplo, nosotros trabajamos con un gran grupo de empresas paraguayas que realmente deben enorgullecer. Algunas son parte del Pacto Global, otras no, Cierto. pero son empresas que se han comprometido a la superación de la pobreza de todos sus trabajadores. Es un programa que se llama Empresas sin Pobreza. Y ahí, por ejemplo, el jefe de personal le llama a los obreros, o a las cajeras del supermercado, o a las barrenderas, o a los funcionarios, y les ayuda ahí en la sala, en el comedor de la empresa, a que hagan su semáforo. En otros casos son programas de microfinanzas, por ejemplo, Cooperativa Mandubirá, en Arroyos y Esteros, que están haciendo con los cañicultores. Depende de los indicadores. Hay indicadores que vos sencillamente le podés mandar un mensaje de WhatsApp y se resuelve el problema. ¿Dónde se consigue silla de ruedas? Andate a Diven, atiende a tal hora. Y hay otras cosas que son más complicadas. Depende de la persona y depende del indicador. Correcto. Entonces, Martín, se podría decir que los números de pobreza en Paraguay son diferentes según qué nivel de pobreza. Absolutamente. Yo puedo decir 24,6% en pobreza monetaria, Claro. es el porcentaje de pobreza en el país, pero si tomo estas 60.000, tal vez 65% todavía no estén verdeados en pobreza multidimensional. Absolutamente, absolutamente, pero hay como que unas paradojas en este tema. Se trabaja no solamente en el indicador ingresos, sino en 50 indicadores. Exacto. Parece que el problema se agranda, pero después el problema se vuelve a achicar porque en vez de trabajar con 7 millones de habitantes, trabaja solamente con 1.500.000 familias. Perfecto. Y después se vuelve a facilitar la cabeza de que el trabajo no es que el gobierno tiene que adoptar a las 1.500.000 familias. Las 1.500.000 familias paraguayas son perfectamente capaces de entender dónde están y a dónde quieren ir. No son especiales, no tienen capacidades disminuidas, no son idiotas, no son haraganes, no son inútiles. Son familias paraguayas normales que son exitosas en algunas cosas
son verdes en algunas cosas y están pasando por necesidades en otras cosas. Pero, por ejemplo, con el tema de vivienda. Sí. Con el semáforo, nosotros le preguntamos, pero mira que yo mismo hice grupos focales y entrevistas a cientos de familias. Le dije, con respecto a vivienda, ¿qué es estar bien en vivienda? Muy sencillo, y las 7 definiciones que pude hacer es, la casa tiene que tener techo, ventana y puerta segura. Ok. Tiene que tener dormitorios separados para padres e hijos. Tiene que tener una cocina elevada y ventilada. Tiene que tener un baño moderno. Okay. Tiene que tener una heladera. Tiene que tener muebles y tiene que tener utensilios. Eso es para el Paraguay lo que una vivienda digna mínima debe ser. ¿Y cada uno de esos 7 son un indicador dentro del tablero? Correcto. Okay. Entonces, no todas las familias paraguayas, incluso muy pocas, sí, son rojo en todo. Correcto. Entonces, para solucionar el problema de la vivienda en el Paraguay, no se tiene que tener el modelo del gobierno de hacer casas nuevas, porque eso no le alcanza a todos. Lo que se tiene que hacer es preguntarle a la gente qué necesita. Ok. Y entonces en algún caso será una habitación adicional, en otro caso será una habitación adicional y una cocina de inducción, sí, en otro caso que cuesta 200.000 guaraníes. En otros casos será cocina, pieza adicional y un baño moderno. Okay. Pero lo que hemos encontrado de que una casa típica, mínima del gobierno es de 65 millones de guaraníes. Y las necesidades promedio de las familias paraguayas para solucionar su problema de vivienda son 12 millones. Promedio por familia. Una fracción del costo del gobierno. Entonces, ¿por qué el gobierno, en vez de idear en el gabinete a espaldas de la gente, no va y le consulta a la gente cuáles son sus necesidades? Muy pocos van a decir, necesito una casa 0 kilómetros nueva. No. Si fuéramos un país rico, a lo mejor esa hubiese sido la cosa. El estándar de pobreza. Pero con las necesidades que nosotros tenemos, podemos ahorrar muchísimo dinero y así sucesivamente. Correcto, correcto. Martín, entonces estoy entendiendo, vamos a pasar del diagnóstico a la acción para ir verdeando a las familias con pobreza multidimensional. Estoy entendiendo, ya que me estuvimos hablando del programa Tecoporá, y aparte me dijiste recién, no dependemos de un gobierno todopoderoso que nos quite de la pobreza. Las familias, las mujeres, los varones son capaces de ir desarrollando ese plan de desarrollo familiar. Entonces estamos hablando de menos asistencialismo. Correcto. El asistencialismo nunca jamás podrá superar la autoayuda. De hecho, no se puede salir de la pobreza con asistencialismo, solamente con autoayuda. Y hay suficiente literatura desde Aristóteles que si no hay autoayuda y toma de conciencia, hay un gran educador brasileño que se llama Paulo Freire y él escribió un libro muy fuerte que se llama La pedagogía del oprimido. Y él decía, no se le va a poder nunca sacar de la pobreza a los cañeros o los cañicultores brasileros del estado de Minas Gerais, por más conversaciones que uno pueda tener con ellos, si es que ellos no toman conciencia de su propia situación. Okay. De ahí viene la palabra concientización. Entonces hay que promover la concientización. Y a partir de la toma de conciencia, la familia puede hacer sus prioridades y puede resolver los dos problemas, las dos preguntas madre de todas las preguntas. Es, ¿vale la pena salir de la pobreza? Entendida esta, ¿vale la pena trabajar el fin de semana para ganar más dinero? ¿Vale la pena ahorrar un poquito cada mes? ¿Vale la pena continuar en el colegio o en la escuela? Correcto. ¿Vale la pena tener un baño higiénico? ¿Vale la pena, que tiene que ver con motivación?
y seré yo capaz de hacerlo, pero ¿cómo uno construye un baño moderno? ¿De dónde uno saca material de construcción barato? ¿Quién me puede ayudar a hacer un pozo ciego? ¿Cómo se hace eso? Entonces, tiene que ver con conocimientos y con motivación, pero ya el psicólogo Alberto Bandura estableció de que no solamente con motivación personal y con entrenamiento personal se superan las adversidades, sino que tiene que haber un apoyo grupal, tiene que haber presión de grupo positiva. Okay. Y tiene que haber apoyo grupal. Quiere decir de que, así como el alcohólico, si nosotros tenemos a una persona alcohólica en la casa, no se puede tener una botella de whisky o de caña en la casa. Tiene que haber un ambiente limpio. De eso quería consultar. Entonces tiene que haber presión de grupo positiva. Sí. Porque hay dos tipos de grupo. El que te dice, che, amigo, vení, trae tu plata que ganaste hoy, vamos a tomar cerveza y vamos a jugar voleibol toda la tarde. Okay. O los amigos que dicen, fuerza Juan, te felicito, veo que estás cumpliendo con tu meta de ahorrar para construir una habitación adicional porque ahora vas a tener una nueva criatura en tu familia. Ese tipo de presión de grupo positiva. Ok. Entonces, Martín, podemos concluir que el comportamiento o las decisiones de una persona son el resultado de la cultura en la que esa persona fue creciendo. Sí. Entonces, una criatura que nace en el Paraguay rural, en su primera infancia y más adelante también, ¿qué ve? ¿Qué mama? Mi abuelo siempre fue pobre y lo sigue siendo. Mi madre, a mi padre no lo conozco, a mi madre siempre fue pobre y lo sigue siendo. Ergo, posiblemente yo esté condenado a lo mismo. ¿Ya? Entonces, hago el tablero de semáforos, me doy cuenta que hay algunas cosas en las que estamos verdes, otras en las que estamos en amarillo y rojo. El señor Martín Burr me alienta y me dice, vos podés, pero yo tengo años creciendo en un ecosistema, en un ambiente, en una cultura que me dice que nosotros somos pobres, nuestros abuelos ya lo eran, nuestros padres también. ¿Cómo me convences de que yo puedo empoderarme de mi futuro y salir de la pobreza? ¿Qué experiencia tiene la Fundación? Tenemos muchísima experiencia en eso y se trata de, es como te voy a decir, es como si las personas están en una escalera contra una pared y cada persona está en un nivel diferente. La persona que está acá arriba le dice, pero mira que hay un lago al otro lado, y la persona que está abajo dice, no es cierto, acá hay una pared enfrente. O sea que lo que hay que hacer es mostrarle a las personas como otras personas igual que ella han logrado, por ejemplo, terminar el colegio. Entonces, es mostrando lo que se llama en psicología desviación positiva. Gente que no debió haber terminado el colegio por venir de un ecosistema muy pobre y sin embargo lo logró. Nosotros ya tenemos para Paraguay y otros 30 países una colección de estos casos exitosos. Contame de eso. Bueno, y un caso exitoso es una persona cómo pudo ahorrar para hacer una habitación adicional. Hay otra persona que tenía serios problemas de dentadura, a tal punto de que su hija le decía, mamá, no salgas más de la calle porque me das vergüenza. Y todo en el colegio se burlan de mí. Y cómo el grupo de vecinos averiguó que una universidad privada que enseñaba odontología hacía paladares gratuitos o de muy bajo costo, y cómo los vecinos le apoyaron a que esa señora pueda tener una hermosa sonrisa. Entonces, en el tema de baño, en el tema de salud, en el tema de autoestima, en el tema de violencia contra la mujer, hay miles y miles de casos que personas que han logrado vencer la parálisis y han salido adelante. Correcto. Nosotros tenemos que confiar en las personas, pero también asesorarle a las personas. Por eso nosotros le decimos al gobierno, el gobierno tiene unidades de salud familiar y se dedican a la salud. Después tiene Ministerio de Educación y se dedican a la educación. Después tiene Ministerio de Obras Públicas y se dedica a... Pero nadie les consulta
de una vez. Entonces, cuando viene la persona a la unidad de salud familiar, ahí ya se puede uno decir, pero esta persona necesita silla de ruedas, necesita una habitación adicional, y eso se tiene que, por mensaje de texto, hay que decirle al Ministerio de la Vivienda, hay de las 1000 familias que atendemos, 300 necesitan baño nuevo, 200 una habitación adicional, y se resuelve el problema. Correcto. Entonces, es un trabajo integral, participativo, de abajo para arriba. Ahora, quiero aclarar algo. La pobreza es un problema endemoniado. Entonces, no tiene solamente que ver con el comportamiento. No tiene que ver solamente con la cultura. Tiene que ver también con las estructuras. Y vencer las estructuras es también muy difícil. Por ejemplo, si vos y yo hubiésemos nacido en una comunidad indígena, Sí. no nos íbamos a poder ir a IPS. Cierto. Porque acá en el Paraguay hay un racismo terrible. Entonces, las casas para los indígenas son diferentes a las casas para los No indígenas. Entonces, tenemos que reconocer los problemas estructurales, dependiendo de dónde nace uno, dependiendo de uno dónde va al primer grado en el Paraguay, está prácticamente predicho la cantidad de si una persona va a ser pobre o no. Es una gran injusticia, porque en el Paraguay no hay igualdad de oportunidades para todos. Es un país muy injusto, es un país donde pudiendo dársele oportunidad a las personas, no se le da, y hay unos privilegios realmente que le hacen hervir la sangre a uno. Porque ¿por qué tanto despilfarro en unas cosas y después tantas necesidades en otras cosas? Correcto. Quiere decir, Martín, que yo puedo empoderarme y en muchos de los indicadores ir verdeándome, pero, por ejemplo, el acceso a un médico o el acceso a agua potable, etcétera, etcétera, o el acceso a una educación de calidad, dependen mucho de la gestión del Estado en esas áreas. Correcto. Que son su responsabilidad. Correcto. Por eso, ¿te acordás cuando al principio de esta conversación estábamos hablando de las dimensiones de la pobreza? Una dimensión, ingreso y empleo, bastante tradicional. Otra dimensión, vivienda e infraestructura, bastante tradicional. Otra, educación y cultura, bastante típico. Salud y medio ambiente. Hasta ahí todo bien. Sí. Pero nosotros tenemos dos otras dimensiones a las cuales le damos igual o mayor importancia. Organización y participación ciudadana. Y la otra es interioridad y motivación. La organización y la participación ciudadana son fundamentales para que el gobierno te escuche. Porque si sos tomatero, el gobierno no te escucha. Si sos indígena, el gobierno no te escucha. Y si sos agricultor, no se te escucha. Entonces, ¿cómo puede un asentamiento cerca de San Antonio, a las afueras de San Lorenzo, levantar la mano y decir, gobierno, miren mi escuela? La única manera es manifestarse, es rebelarse, es exigir a las autoridades. Y estamos viendo nosotros una primavera que se llama Una no te calles. Correcto. O la comisión Escrache. Es muy importante porque si no íbamos a tener reelección en el Paraguay. Una cosa dice la Constitución y otra cosa son lo que los poderes fácticos quieren hacer. Entonces, es importante alentar a la ciudadanía que recupere, que trascienda de ser sencillamente habitante de Paraguay para ser ciudadano de Paraguay. Porque el ciudadano no solamente tiene derechos, sino también tiene responsabilidades y obligaciones. Por ejemplo, con el tema de la limpieza y el medio ambiente y la quema de los pastizales, eso es responsabilidad nuestra. Correcto. No es que cayó un rayo y quemó, que a veces sucede, ¿verdad? Porque se cae un cable de Somos nosotros los que quemamos. Entonces nosotros tenemos que concientizar a eso y tenemos que acostumbrarnos a parar el vehículo y decir, señora, no vaya a quemar su basura. ¿Por qué no hace un pozo en el fondo de su casa y entierra su basura? Porque usted puede crear mucho daño con ese incendio. Sí. Martín, ¿qué es más preocupante o más grave en la lucha contra la pobreza? ¿La falta de financiamiento o crédito para familias
excluidas del sistema o la falta de una educación de calidad? La falta de las autoridades, de la confianza en las familias a salir adelante. Ya es como que si entra un niño a la escuela y la maestra le dice, este chico no, esta niña, ¿para qué le vamos a enseñar geometría? ¿Para qué le vamos a enseñar física o química? Porque ella es mujer y ella va a ser ama de casa. Así, eso se han destruido generaciones y generaciones de mujeres que no han resultado ser científicas justamente por una discriminación. Entonces, el gobierno da asistencialismo diciéndole a las personas, usted es inútil, usted no tiene capacidad, ya no confío luego en usted, señora, entonces voy a desarrollar un programa que se llama Tecoporá, que es un programa de lucha contra la pobreza intergeneracional. Correcto. Es decir, no confío en usted, guau, le voy a apoyar, le voy a dar una limosna para que usted le mande a sus hijos al colegio. ¿Por qué no se le va directamente a esa señora? A ver, señora, ¿cómo nosotros podemos hacer para que usted gane 3 millones de guaraníes? ¿Qué persona en el Paraguay no puede aprender a ganar 3 millones de guaraníes? Ya sea vendiendo productos hortícolas, vendiendo yuyo, vendiendo chipa, vendiendo casa por casa huevos, como lo estamos haciendo con esta empresa NutriHuevos, que es una cosa, una de las mejores empresas de Paraguay. Entonces, ¿por qué tratarle a las familias pobres paraguayas como si fueran mercadería dañada? ¿Por qué descartarlas y no recuperar su dignidad, devolverle la chispa de la espiritualidad, de la dignidad y decir, se puede? Esa es la buena noticia, es que estamos trabajando a lo ancho y a lo largo de Paraguay. Correcto. En más de 250 comunidades, a partir de 35 oficinas, y la gente de Igatimí y la gente de Belén es igual que la gente de Areguá, que la gente de Pilar, que la gente de Caguazú. El Paraguay es un país que tiene gente de primer nivel, solamente que tenemos que confiar en ellos y no desarrollar programas sociales que ya lanzan la idea de que la gente no va a poder salir adelante. Aquí incluso el gobierno dice, cada vez tenemos más beneficiarios del programa Tecoporá. Sí. Yo me asombro, digo, pero no, tiene que ser al revés. El gobierno tiene que decir, tantas familias han progresado que cada vez menos familias necesitan del asistencialismo. Pero eso requiere una idea, un cambio de paradigma del gobierno de sentarse de igual a igual, sentarse con las amas de casa de este país, decir, a ver señora, tenemos el Ministerio de Vivienda, tenemos el Ministerio de Educación, tenemos el SNPP, tenemos las juntas de saneamiento, ¿cómo podemos hacer? Correcto. Martín, nos vamos a una pausa de 2 minutos, muy breve, y quiero hacerte 2 preguntas para cuando volvamos. La primera de ellas es, ¿qué es educación emprendedora? ¿Qué es el bachillerato técnico agrícola? ¿Y qué éxitos han tenido a partir de esos programas de educación en la lucha contra la pobreza? Y la segunda es, ¿cómo se ha logrado que un proyecto nacional hoy esté en los 5 continentes y en cuántos países? 30 países. Y en 30 países. Me refiero al semáforo de indicadores de pobreza multidimensional. ¿Hacemos una pausa? Sí, cómo no. Vamos a una pausa y a la vuelta seguimos conversando con el doctor Martín Burr. Seguimos en Líderes con el doctor Martín Burr. Martín, te había preguntado acerca de qué es la educación emprendedora. Bueno, la educación típica es una educación pasiva donde la maestra está al frente de la clase con un
con un pizarrón y una tiza y los chicos copian. Y la educación emprendedora es preguntarle a la niña de 12 años, ¿cuál es tu sueño? O al jovencito, ¿cuál es tu sueño? Y la primera reacción es, ¿a mí? Sí, a vos, ¿qué querés ser? Yo quiero ser astronauta. Ah, muy bien. Y yo quiero tener una boutique, y yo quiero tener un restaurante, yo quiero ser dueño de una fábrica, quiero tener una flota de camiones. Perfecto. Ok, pensemos en grupo. ¿Cómo se llega a eso? Van a decir los chicos, hay que tener plata. ¿Y cómo se genera plata? Y ahí se enseña. Entonces, es apelar a la imaginación en el buen sentido de la palabra, al despertar las ambiciones, a no decir yo nunca voy a poder. ¿Por qué no? ¿Qué cosa no podés? Hay becas, cómo se solicita una beca, qué tiene que saber una persona. Entonces la educación emprendedora es una educación para que la gente pueda tener su propio emprendimiento. En algunos casos voy a ser odontóloga, voy a ser dentista, en otros casos voy a tener un mini súper, pero un emprendimiento porque mucha gente no se sienten contentas con ser empleados toda la vida. Cierto. O quieren ser empleados durante la semana y tener su emprendimiento el fin de semana. Entonces esa es la educación emprendedora. Yo estoy en el colegio y estudio matemáticas, estudio geografía, estudio castellano, pero al mismo tiempo me hablan acerca de saber ahorrar, saber ganar dinero. Correcto. Y se te ayuda a formar con tus compañeros y compañeras una empresita, un emprendimiento. Puede ser un emprendimiento, mejoremos el parque. Okay. Puede ser el emprendimiento, arreglemos bicicletas para que la gente pueda tener bicicletas. Limpiemos el arroyo, un emprendimiento, pero organizado con objetivos, con metas, con el jefe, los ayudantes, el vicepresidente. Es como una empresa. Y nosotros tenemos un concurso, Escuela Emprendedora, donde estamos llegando a los 7,000 colegios de Paraguay. Estamos llegando a más de 100,000 chicos. Y en cada colegio estamos poniendo premios para que la gente, los chicos, con ayuda de sus profesores y directores, armen un emprendimiento, salgan a vender los bienes o servicios que producen, con la ganancia arreglen algo de su escuela. Y después hay una competencia nacional y una competencia mundial. El año pasado ganó una empresita de chicos de 12 años de Areguá. Llegaron a ser tan grandes que incluso tuvieron que pedir ayuda a sus padres, y es una empresita que ahora está compitiendo a nivel mundial porque estamos en 100 países con el concurso Escuela Emprendedora, que en inglés se llama... En 100 países. En 100 países, que en inglés se llama School Enterprise Challenge. Entonces, estamos desarrollando esto para complementar el currículum aburrido del Ministerio de Educación. Que motiva a mucha gente a salir, a dejarlo. Claro, yo soy un convencido de que las personas desiertan el colegio porque hacen un cálculo de costo-beneficio y el costo es más grande que el beneficio. Si fuera una educación que garantice salida de pobreza, ninguna mamá le va a permitir a su hijo o a su hija salir del colegio. No, ellos mismos, al ver que es relevante lo que están haciendo para ganar dinero y para proyectar su futuro. Porque vos mencionaste, soy un chico que estudia español, literatura, geometría, matemática, y ganar dinero. Entonces todo el gobierno está preocupado para que la gente gane más dinero, y ni una sola persona del gobierno, cero, se dedica a enseñarle a los chicos cómo se genera riqueza y cómo se gana dinero. Es un prejuicio similar al de la educación sexual. No hay que entrar en ese tema. Entonces, porque son tiernos y porque son inocentes. Correcto. Y entonces, ¿cómo ya a una nena de 10 años le vas a hablar de dinero? Ya tenés que hablarle de los lápices de colores. No, no es así. Hay maneras, obviamente, de tener una pedagogía apropiada a la edad y al contexto. Pero las personas tienen que ser apoyadas a soñar y a superarse. Martín, premio Juscelino Kubitschek. La Fundación Paraguaya ha obtenido ese premio
por este programa de combate a la pobreza a través del tablero de semáforos de indicadores de pobreza multidimensional. Sí. Contame sobre eso. Bueno, el año pasado hubo una competencia a nivel de América Latina y el Caribe que se llama el Premio Kubitschek por el expresidente de Brasil, y compitieron más de 600 organizaciones de América Latina y seleccionaron a la Fundación Paraguaya. O sea que le ganamos a los países grandes. Correcto. Brasil, Argentina y México son países enormes, y tuvimos la suerte de ganar por la inventiva y la guapesa de los paraguayos que estamos en los pueblos y ciudades desarrollando esto, porque descubrimos que la gente humilde tiene mucho que contar, tan solo si se les pregunta. Parece sencillo, pero todas las invenciones parten de supuestos tan sencillos. Y entonces se ha descubierto que las personas humildes saben perfectamente dónde les aprieta el zapato. Y tienen una definición. Si sos indígena, si no sos indígena, si usás de la ciudad, si sos chofer, si sos empleado, si sos cualquiera. Todo el mundo sabemos dónde nos aprieta el zapato. Lo que a veces no sabemos es cómo salir adelante. Pero la buena noticia, eso se puede enseñar o se les puede hacer trabajar con la gente. Correcto. Martín, contame de algunos países, porque están en 5 continentes, ha sido exportado este modelo de semáforo. Contame de algunos países donde están trabajando. En Estados Unidos, por ejemplo, trabajamos con expresidiarios negros que salen de la cárcel y que no saben cómo retomar sus vidas. Entonces, con lo que se llama en inglés el Poverty Stoplight, el semáforo de eliminación, ellos hacen su semáforo y ahí ellos pueden comenzar su vida otra vez. Estamos trabajando en Inglaterra. En Inglaterra, en el norte de Inglaterra, donde la municipalidad de una ciudad llamada Newcastle, donde está jugando nuestro compatriota Almirón. Estamos trabajando con los con la municipalidad ahí para descubrir la pobreza escondida que hay dentro de los departamentos. Hay edificio, y el gobierno no sabe qué pasa ahí adentro. Entonces, para ir ocultando. Estamos trabajando con un sindicato de vendedoras ambulantes de la India, donde estas señoras también, es un sindicato de 2 millones. 2 millones de vendedoras. Sí. Y ellas están trabajando también esto. Estamos trabajando con empresas en México, con empresas en Chile. Estamos trabajando en 23 comunidades en Argentina, y me ha tocado el honor y el orgullo de llevar el semáforo a comunidades en Argentina donde hay hijos de Paraguay. Martín, suena tu teléfono y es el presidente de la República y quiere invitarte a que integres el gabinete. ¿Qué le dices? No, gracias, pero sí me gustaría que el gobierno descabalgue de su óptica autoritaria y consulte con la población qué necesita, y trabajar con una causa nacional. Así como tenemos que trabajar con el tema de Itaipú como causa nacional, tenemos que trabajar en la superación de pobreza como causa nacional. Martín, no gracias significa por este gobierno, pero más adelante podemos pensar en un Martín Burr que integre un gabinete. Ha sido viceministro de Industria. Viceministro de Industria. De Industria y Comercio, ha sido intendente. Sí, jefe de gabinete. Jefe de gabinete del presidente Federico Franco. Es decir, mucho conocimiento desde adentro de la gestión pública y mucho conocimiento de la problemática social. ¿Hay un Martín Burr para adelante con un nuevo protagonismo en la política? Definitivamente. Acá el Paraguay está pasando por un momento muy difícil. La crisis de Itaipú fue una crisis terrible. Es una crisis que no se resuelve con componendas. Estoy preocupado por el estancamiento económico del país. Estoy preocupado por lo que escucho de que no hay ventas. Cayeron las importaciones, cayeron las exportaciones, ahora hay fuego. Parece que todas las plagas de Egipto nos van a venir todas juntas. Y hay 2 maneras de hacerlo. O aferrarse a las viejas prácticas
o hacer un examen de conciencia y decir, bueno, muy bien, tenemos que renacer, tenemos que reconvertirnos y tenemos que llamar a la ciudadanía paraguaya, que no es tonta. Correcto. Y que nos dé los insumos, entonces el gobierno pasa a ser representativo de la gente y no el mandamás de la gente. Perfecto. Martín, me permitís cerrar con una frase que a vos te gusta mucho siempre decir. Dale a un hombre pescado y tendrá comida para un día. Enséñale a pescar y tendrá comida para toda la vida. Así mismo, y es una frase antigua, es un conocimiento, y lo bueno de esa frase, no regalar pescado, sino enseñar a pescar, es que la gente comprende perfecto. La gente no necesita que se le regale pescado. Por supuesto, si alguien viene diciendo que un surubí, ok, un dorado, o sea, no, la gente no necesita que se le regale pescado. La gente está perfectamente de acuerdo a que se le dé igualdad de oportunidades y acceso a la educación para que pueda salir adelante. Gracias, Martín, por Gracias compartir con nosotros en Líderes. Ojalá pueda pronto volver a convocarte y continuar con este debate acerca de la pobreza y los desafíos que implica combatirla para nosotros. Muchísimas gracias, un placer. Gracias, Martín. Esto fue Líderes. Buenas noches.